Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes que nos está observando del otro lado de las pantallas. Gracias a Dios por la vida, por la salud y por esta hermosa oportunidad que Él nos da de poder estar de nuevo con ustedes para darles a conocer los mandamientos de nuestro Dios, los principios que Él ha establecido en su palabra, todas esas grandes promesas que llenan el corazón y la mente del ser humano de alegría, de esperanza, de paz, que cambian las circunstancias y los tiempos por difíciles que estemos viviendo. Cuando escuchamos su palabra, trae bendición a nuestras vidas. Y bueno, también queremos decirles que nuestras oraciones están por cada uno de ustedes. Cada día oramos a nuestro Dios para que sea Él bendiciendo sus vidas, sus hogares, sus familias. Esa labor que tú estás realizando, que sea el Señor sanando a los que están enfermos, que sea enviando también provisión a los hogares donde hay escasez. Estamos aquí, somos la Iglesia Pentecostal Unida con ese propósito maravilloso de motivarles a ustedes a tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Y bueno, como siempre, llenos de fe, de motivación, de buen ánimo. Y hoy me acompaña Raquel Paredes. Ella es nuestra pastora adjunta de nuestra Iglesia Pentecostal Unida Central Socopó. Y para nosotros es un honor tenerle aquí. Bienvenida, Raquel. Gracias, Ana. Bueno, agradecida primeramente con mi Señor Jesucristo porque me brinda la oportunidad de poder estar aquí nuevamente y poder compartir con toda esa audiencia hermosa que cada día sigue la voz pentecostal, poder compartir con ellos la palabra de Dios, que es lo más hermoso que nosotros podemos escuchar y tener de nuestro lado. Y hoy vamos a dar inicio a una serie de temas que vamos a estar hablando acerca de la gracia. Vamos a conocer en primer lugar, Raquel, ¿qué significa gracia? La gracia significa amor, bondad, misericordia. Y teológicamente podemos decir que la gracia es el favor no merecido de Dios hacia el hombre, es la obra de Dios en el hombre. Es lo que podemos decir que significa la gracia. La Sagrada Escritura nos habla muy claro, un pasaje muy hermoso, y lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 8. Y dice así en el nombre de Jesús: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Esto es algo muy importante porque en aquel entonces había muchas personas con muchas dificultades, enfermedades, problemas, y por primera vez Jesús le encomienda a alguien que dé de gracia lo que ha recibido de gracia, porque Él estaba presente, Dios se humanó en Jesús y estaba allí trayéndole a la raza humana la solución a todo problema. Los enfermos que se acercaban a Él eran sanados, todos recibían un beneficio de parte de Dios, pero en ese momento acontece algo glorioso, Raquel, cuando Él le da la recomendación a sus discípulos que hagan estas cosas. Y realmente esto no ha cambiado porque Dios sigue siendo el mismo, y también en este tiempo en nuestra sociedad vemos muchas personas con muchas necesidades. Entonces, hablar de dar de gracia, lo que recibimos de gracia, es muy importante conocer de este tema, cómo se logra esto, cómo podemos obtener esa gracia, cómo podemos obtener estos beneficios de parte de nuestro Dios y dónde inició esa gracia. Las Sagradas Escrituras nos hablan muy claro que cuando Dios crea al hombre, allí en el jardín del Edén, el hombre estaba disfrutando plenamente de esa gracia de Dios, porque Dios lo creó perfecto allí y le dio normas y le dio mandamientos. Pero ¿qué pasa cuando el hombre llega y desobedece a Dios? Esa gracia se aleja de él y llega ese momento cuando ellos pecan, están asustados y el Señor los llama y les habla, y ellos se escondieron. Y dice el Señor: ¿dónde estás? Y él dice: me escondí. Así dijo el hombre y la mujer: nos escondimos. Ya el Señor sabía lo que había pasado porque Él conoce todo. Para resumirles,
resulta ser de que ellos estaban desnudos, estaban asustados, pero allí inicia ese momento de gracia de Dios hacia el hombre que falló. Dice que los vistió con túnicas de animales. Sacrifica un animal, extiende esa gracia, ese amor, cubriendo esa falta, ese amor no merecido, porque ellos habían desobedecido. Entonces, si hablamos de gracia, desde allí inicia esa gracia de Dios hacia el hombre. Así que les invitamos a estar atentos, a continuar en sintonía con nosotros, porque tenemos mucho que compartir acerca de este tema tan maravilloso como es la gracia. Nos vamos a ir a pausa y después de pausa continuaremos con más. Acéptale, síguele. Estamos viendo La Voz Pentecostal. Motors Genuine, compañía anónima, agente autorizado Empire, repuestos y accesorios en general para su moto Empire Keyway, desde neumáticos, rodamientos, motores y partes eléctricas. Adquiere aquí su moto 0 kilómetro, Horse, Owen, Speed, Arsen, TX200 y Outlaw 150. The Motors Genuine en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1, agente autorizado Empire. Escuche La Voz Pentecostal en Radio Premio 103.9 todos los domingos. La Voz Pentecostal, bendiciendo sus vidas. Agromotos Compañía Anónima en Socopó, concesionario Suzuki, venta de motos, repuestos y accesorios. Agromotos también tiene repuestos en Empire, Vera, Honda, Yamaha y ABA. Agromotos le apoya en sus labores del campo con desmalezadoras, motorbombas y fumigadoras. Visítenos en Socopó, sector Exmiltacamejo, carrera 10, entre calle 5 y 6, teléfono 0273-928-1985. Agromotos Compañía Anónima. Continuamos viendo La Voz Pentecostal. Acéptale, síguele. Solo tu gracia me sostendrá. Solo tu espíritu me guiará. Solo tu amor me confortará. Solo tu fuerza me levantará. Solo tu gracia me sostendrá. Solo tu espíritu me guiará. Solo tu amor me confortará. Tú eres grande, glorioso Dios, quiero rendirte adoración, agradecerte y ofrecer toda mi vida a ti, Jesús. Tú eres grande, glorioso Dios, quiero rendirte adoración, agradecerte y ofrecer toda mi vida a ti, Jesús. Seguimos con más de nuestro tema de hoy. Estamos hablando de la gracia, ese favor inmerecido que cada uno de nosotros recibimos de parte de nuestro Dios, ese amor, esa bondad de Dios, ese don de Dios para el hombre que falló, porque desde el día que el hombre falló en el jardín del Edén, Dios derramó de su gracia para que el hombre pudiese existir en la tierra y cumplir los propósitos de nuestro Dios. Raquel, vamos a hablar cómo fue ese comienzo de la gracia. Bueno, ya al principio ya tú hablaste acerca de cómo comenzó a verse esos destellos de la gracia, porque la gracia como tal no se había dado a conocer todavía, pero el Señor estaba ya mostrando lo que iba a hacer a futuro con el hombre. Y lo vimos con Adán y Eva, pero
vemos en Génesis capítulo 6, si comenzamos a leer el capítulo 6 del libro de Génesis, voy a tomar solamente unas citas. Dice el verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vemos que desde el momento que Adán y Eva desobedecieron, esto trajo como consecuencia una cadena continua de que el hombre fallara, pecara. Bueno, vemos que Caín, prácticamente podemos decir que es el padre de aquellos que arremeten o que intentan matar a su prójimo. Entonces vemos que de allí se comenzó a desencadenarse una maldad que estaba, podemos decir, arropando a la raza humana, porque dice aquí en la palabra de Dios que la maldad de los hombres comenzó a crecer. El Señor, cuando creó al hombre, no lo creó para que se quitaran la vida unos contra otros, que hicieran cosas malas, no. Cuando Dios creó todas las cosas, las hizo perfectas, hermosas. Bueno, entonces vemos que el hombre comenzó a hacer las cosas malas, o sea, se desvió totalmente de los preceptos divinos de Dios, de las ordenanzas de Dios, de la palabra de Dios, y cerró su oído a la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Que cuando el Señor ve que lo que Dios había creado, lo que Él había hecho con el hombre, de hacerlo bien, de hacerlo de un hombre de bien, ejemplar, un hombre bueno, sano, con buenos pensamientos, el hombre comenzó a desviarse. Y vemos que aquí al Señor le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Y dice que Él lo que quiso fue exterminar al hombre, pero un hombre halló gracia ante los ojos de Dios. Y este fue Noé. Y por Noé haber hallado gracia ante los ojos de Dios, Dios extendió o mostró allí su misericordia, esa gracia de la que estamos hablando hoy en día. Extendió su misericordia a la raza humana y le delegó a Noé una función de crear un arca, el cual iba a preservar la vida de los animales y también del hombre. Pero vemos, si nos vamos más adelante a la historia, dice que ninguno creyó. Entonces el arca solamente preservó la vida de los animales, de lo que Dios había creado, o sea, de su creación, y preservó solamente la vida de 8 personas. O sea, allí se manifestó la gracia de Dios. O sea, el Señor demostró su amor, su misericordia, pero ellos no creyeron en ese amor, no creyeron en esa misericordia, y por lo tanto ellos cerraron su oído y pensaron que Noé estaba loco. Pero resulta, acontece que los que estaban locos eran ellos, porque en ese momento, cuando se cerraron las puertas del arca, porque así dice la palabra de Dios, ellos clamaron, golpearon esa puerta y dijeron, Noé, ábrenos, pero ya era muy tarde. Entonces vemos que Dios siempre ha querido tratar de preservar, de cuidar, de ayudar al hombre, pero el hombre nunca ha querido tomar en cuenta a Dios y mucho menos escuchar la voz del Señor Jesucristo. Siempre ha habido, como decía Raquel, ese ser humano que es fiel a Dios. Así es. Ese Noé que halló gracia ante los ojos de Dios porque se había portado correctamente, era obediente, era temeroso de Dios, dispuesto a hacer la voluntad de Dios. También tenemos en los inicios de la gracia, vemos otra hermosa historia que podemos compartir un poco, porque es muy extensa, está en Génesis 18:3 y habla de Abraham. Este hombre fue un hombre que Dios lo llamó a salir de su familia, de su parentela, y que se fuese a otro lugar donde Dios quería que él estuviese y hiciese la voluntad del Señor. Dice la palabra de Dios, como dije hace un momento, en Génesis 18:3. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿A qué venía este ángel? ¿A qué venían estos ángeles, estos enviados de Dios a Abraham? Venían a decirle a Abraham que venía una bendición de parte de Dios para él y para su esposa, porque Abraham ya era viejo. Su esposa era estéril, no tenían hijos.
Pero en ese momento Dios, viendo el comportamiento de Abraham, viendo su actitud, halló a Abraham gracia ante los ojos de Dios y dijo el Señor, voy a darle a Abraham descendencia. Y fue allí cuando estos ángeles vinieron a anunciarle que Sara daría luz y que él sería padre de esas generaciones, de ese pueblo de él, del pueblo de Israel. Pero más extendió el Señor su gracia, Raquel, cuando Abraham le da el hijo de la sierva, porque Sara no espera y todos los que conocemos esta historia le da a su sierva y él tiene un hijo en la sierva. ¿Y qué acontece? Está allí, ya tiene un adolescente, cuando Dios le cumple la promesa, le manda estos ángeles y al tiempo señalado de la mujer, Sara concibe y da a luz a Isaac. Y Isaac es el de la promesa de Dios, del cual vienen las 12 tribus de Israel, pero ya Dios había enviado esa gracia para que existiésemos nosotros, el pueblo gentil. Y en Abraham se cumplió esa maravillosa promesa porque el Señor le dijo que su descendencia sería como las arenas del mar. Y toda la raza humana que existe procedemos de esa descendencia de Abraham. Entonces, qué maravilloso cuando un hombre, cuando una mujer, cuando un ser humano puede hallar gracia ante los ojos de Dios, porque Dios extiende ese amor, extiende esa misericordia, ese favor hacia el ser humano. Así es, entonces vemos que Dios siempre ha mostrado ese amor, como lo decías tú, valga la redundancia, el amor y la misericordia hacia la raza humana. ¿Por qué? Porque a Él le duele, ya que nosotros somos hechura de Él y por lo tanto a Él le duele y Él no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Vemos también otro hombre que halló gracia, que Dios lo escogió, Moisés. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 33, verso 13. Dice, ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mire que esta gente es pueblo tuyo. Entonces vemos que Moisés le pidió algo al Señor. Ya él había hallado gracia, por cuanto el Señor lo sacó de Egipto. Primero, le preservó la vida cuando vino la matanza de los niños. Le preservó la vida. Ese niño, su madre lo montó allí en una canasta y quien lo recibió fue la hija del faraón, o sea, la hija de aquel hombre que había mandado a exterminar a todos los hijos de Israel. Resulta, acontece que el Señor preserva la vida y permite que él llegue a las manos de una mujer. Y de allí este jovencito, este bebé fue creciendo y fue haciéndose un hombre. Y cuando él se hizo hombre, bueno, él empezó a ver el trabajo que hacían los israelitas, los judíos en aquel lugar, en Egipto. Y vemos que el Señor trató con Moisés. Dice que por fe, o sea, él creyó cuando le dijeron que él no era egipcio, sino que él era hebreo, que era judío, que era israelita. Y él creyó a eso. Y Dios hizo las cosas que a veces nosotros, a veces no sabemos cómo Dios va a obrar, pero Dios obra de una manera que a veces nosotros no lo esperamos, de una manera que solamente Él lo sabe. Y lo sacó de allí de Egipto para hacer algo con él. Un plan ya tenía el Señor Jesucristo diseñado, o sea, ya lo tenían preparado con Moisés. Entonces vemos que Moisés, Dios lo saca de Egipto y lo lleva a un desierto. Llega a la tierra de Madián, en el cual el Señor a los días o al tiempo trata con él por medio de una zarza, y el Señor extiende la misericordia de Dios, o sea, el Señor Jesucristo extiende su misericordia con Moisés porque él tenía un plan de sacar a su pueblo de Egipto, porque el clamor de los judíos ya había llegado a la presencia de Dios, y ver que su pueblo estaba allí siendo azotado, siendo esclavizado, siendo maltratado, el Señor, o sea, no se contuvo y por lo tanto preparó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de aquel lugar. Entonces vemos que la gracia de Dios se manifestó preservando la vida de Moisés y preservando el pueblo de Israel para sacarlo con mano poderosa de un pueblo que los tenía esclavizado. Entonces, la gracia de Dios es tan grande, tan hermosa, tan maravillosa, que su amor lo demostró. Y también observamos, Raquel, que allí a través de Moisés se cumplieron grandes cosas, porque observamos que fue el hombre que Dios utilizó, que Dios usó en gran manera para darle a su pueblo todas las leyes, los principios morales y espirituales. Fue a través de él quien vino la ley para el pueblo de Israel.
Bueno, nos vamos a ir a pausa y de regreso de pausa vamos a continuar con más de este importante tema como es la gracia. Aceptaré, síguele. Estamos viendo La Voz Pentecostal. Escuche La Voz Pentecostal en Radio Premio 103.9 todos los domingos. La Voz Pentecostal, bendiciendo sus vidas. Motors Genuine, compañía anónima, agente autorizado Empire, repuestos y accesorios en general para su moto Empire Kikway, desde neumáticos, rodamientos, motores y partes eléctricas. Adquiere aquí su moto 0 kilómetro, Horse, Owen, Speed, Arsen, TX200 y Outlaw 150. Motors Genuine en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1, agente autorizado Empire. Agromotos Compañía Anónima en Socopó, concesionario Suzuki, venta de motos, repuestos y accesorios. Agromotos también tiene repuestos en Empire, Vera, Honda, Yamaha y ABA. Agromotos le apoya en sus labores del campo con desmalezadoras, motorbombas y fumigadoras. Visítenos en Socopó, sector Chimiltacamejo, carrera 10, entre calles 5 y 6, teléfono 0273-928-1985. Agromotos Compañía Anónima. Continuamos viendo La Voz Pentecostal. Aceptaré, síguele. Muéstrame el camino de tu gracia, acércame a tu cálido amor. Yo voy a entregar mi vida entera a tu servicio, Señor. Mi alma tiene sed de tu presencia, todo mi ser a ti te anhela. Como tierra seca, pálida y sedienta, buscaré de ti, buscaré de ti. Porque no hay luz que ilumine más sino tu presencia en mí. Te voy a adorar en espíritu y verdad, guía mis pasos, Dios. Te doy gracias, Salvador, diste tu vida por amor. Quiero adorarte, de ti voy a aferrarme. Sé exaltado tu nombre por siempre. Te doy gracias, Salvador, diste tu vida por amor.
De nuevo con ustedes. Bueno, estamos hablando de un tema muy hermoso. Detrás de cámaras estábamos disfrutando de poder nosotros reconocer la grandeza de nuestro Dios, ese amor, esa gracia que ha derramado en cada uno de nosotros y que a través de los tiempos Él lo ha hecho con cada ser humano, porque Dios ama al hombre. Lo que no ama a Dios es el pecado del hombre, la actitud del ser humano. Y siempre, bueno, Dios ha dado a conocer también de que si el hombre lo obedece, recibe un beneficio. Y si no le obedece, por supuesto, también viene una recompensa que no es agradable para el ser humano. Raquel, vamos a hablar ahora de cuál es la obra de la gracia. Muy buena pregunta. ¿Cuál es la obra de la gracia? Muchos preguntarán, ¿cuál es la obra de la gracia? La obra de la gracia es la salvación. Amén. Esa es la salvación. O sea, esa es la obra que el Señor hace a través de su gracia, la salvación. Salvó la vida de Adán y Eva, porque Él hubiese eliminado a Adán y Eva, pero extendió su misericordia y los vistió, los expulsó del huerto del Edén, porque era como que, bueno, desobedecieron, hay que sufrir las consecuencias. Exacto. Luego vino la de Noé. ¿Cuál fue la obra de esa gracia que halló Noé? La salvación de él y de su familia y de los que creyeran, pero como ninguno quiso creer, pues solamente esa salvación alcanzó a 8 personas, que fue Noé y su familia. En Moisés, esa gracia se manifiesta por la obra de la salvación. El Señor saca a su pueblo de la esclavitud, de la opresión podríamos decir, del imperio egipcio. Los sacó de allí con mano fuerte, o sea, los libertó. Entonces vemos que la obra de la gracia es la salvación, la libertad, la alegría, es lo que Dios quiere para la raza humana. Entonces, más adelante vamos a ver en Josué capítulo 2, vemos allí la historia o podemos decir la historia y el testimonio de este hombre, Josué, el cual fueron a ver una tierra que el Señor le había prometido a ellos, y por lo tanto enviaron a 2 espías. Quiero tomar algunos versos, y dice en capítulo 2 del libro de Josué, si usted tiene una Biblia en su casa, puede tomarla y seguirme en esta parte. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: anda, reconoce la tierra y a Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahat, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que el hombre de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahat: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Más allá los habéis hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Y el verso 12 dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas, y todos los que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Esta mujer creyó, escuchó los testimonios de lo que había acontecido en el desierto con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto con Moisés. Y vemos que esta mujer creyó, o sea, hubo fe en esta mujer. Pero algo que esta mujer hizo fue algo de valentía, de guardar, de preservar la vida de estos 2 espías que eran hombres de Dios, los cuales ellos fueron a ver la tierra que el Señor le había prometido. Entonces, esta mujer preservó la vida de estos hombres, la guardó, y cuando vino el rey dijo: saca a estos hombres, pero ella dijo: no, aquí no hay hombre, sí vinieron, pero ya ellos se fueron.
¿Y qué pasa? Que esta mujer pidió misericordia. Esta mujer pidió misericordia por cuanto había preservado la vida de estos dos hombres. Entonces vemos que más adelante la historia dice que ellos cumplieron su promesa, le dijeron, así será. Tú pides misericordia, pues así será, se te va a dar misericordia por cuanto guardaste nuestras vidas. Entonces esta mujer halló gracia ante estos ojos de estos hombres y ante los ojos de Dios, porque Rahab, más adelante en lo que es la descendencia o la cronología de nuestro Señor Jesucristo, allí entra Rahab. Por haber creído, ella alcanzó misericordia y la salvación llegó a su familia, muy diferente a lo que había pasado con Noé, que ellos hablaron de que venía un diluvio, de que se iba a acabar todo, que iba a ser la tierra inundada de agua y ninguno de ellos creyeron, pero esta mujer simplemente escuchó, porque ella no vio los hechos, pero ella escuchó y creyó y por lo tanto por haber creído alcanzó misericordia, alcanzó la misericordia para su papá, para su mamá, para sus hermanos, para su familia completamente. Entonces vemos que Dios preservó la vida de Rahab. Todo lo de Jericó fueron destruidos, porque así lo dice la palabra de Dios. Todos fueron, menos esta familia. ¿Por qué? Porque hubo una mujer valiente, decidida, que creyó en la palabra, creyó en los testimonios, porque la fama de Israel se divulgó de rey por rey, de reinos en reino, por cuanto el pueblo de Israel iba pasando por el desierto y todo reino que se atravesaba allí, que se le oponía, ellos luchaban y vencían. Entonces esta mujer creyó y alcanzó misericordia. Nosotros hoy en día vemos que la misericordia de Dios está latente o está visible ante la raza humana. ¿Me entiende? Así como estuvo en aquel tiempo, podemos decir, hace muchos, muchos años atrás, esa misericordia se empezó a ver como esos pequeños destellos. Hoy en día ya esos destellos ya son visibles para la raza humana. Entonces vemos que Dios obró de una manera especial. Y así, no solamente con Josué, con Rahab, sino con muchos. El Señor mostró su misericordia, su bondad, su amor, que el amor es lo que sobrepasa a todas las cosas. Extraordinaria historia, maravilloso poder escuchar las Sagradas Escrituras y analizar el amor del Señor, esa gracia de Dios, porque era una mujer ramera, vivía al lado de la ciudad, quizás no era tomada en cuenta por la sociedad, pero Dios allí derramó de su gracia sobre aquella mujer, porque ella creyó, como dijo Raquel, creyó a lo que yo hablar de las maravillas, del poder que tenía Dios, porque había abierto el mar rojo en dos. Y aquello se divulgó por el mundo, y aquella era la tierra prometida que Dios había ofrecido a su pueblo y era gobernada por reyes, pero en aquella ciudad que iba a ser destruida estaba aquella mujer y tenía una familia, y por el hecho de ella creer, de ella haber escuchado aquello y haber temido a Dios, ella recibe, como dijo Raquel, esa gracia de Dios para ella, para su familia, para ser preservada. Porque como Dios prometió, así cumplió, fue destruida la ciudad, pero su familia, su descendencia fue preservada por Dios. Qué bueno cuando el hombre, la mujer, cuando tú, querido amigo, querida amiga que me estás observando en esta hora, aprovechas esa gracia de Dios que inició allá, pero que ha estado vigente, como decía Raquel, a través de los tiempos y que hoy está vigente, de que cuando tú escuchas hablar de la palabra de Dios, le prestas reverencia, le prestas atención, de que tienes esa fe, de que crees que es la palabra de Dios y le dedicas ese tiempo. Entonces queremos motivarle, porque si tú haces así como hizo esta mujer, de verdad que vas a recibir de Dios recompensa, vas a recibir de Dios bendición, porque Dios siempre está dando al hombre. El hombre le da 1 y Dios le da 100 por 1. Así que nos vamos a pausa y de regreso de pausa continuamos con más ya la parte final de este hermoso tema de la gracia, que como dijo Raquel no es otra cosa que salvación de Dios para el hombre. Acéptale, Estamos viendo La Voz Pentecostal. Agromotos Compañía Anónima en Socopó, concesionario Suzuki, venta de motos, repuestos y accesorios. Agromotos también tiene repuestos en Paire, Vera, Honda, Yamaha y ABA. Agromotos le apoya en sus labores del campo con desmalezadoras, motorbombas y fumigadoras. Visítenos en Socopó, sector Chimiltacamejo, carrera 10, entre calle 5 y 6, teléfono Agromotos Compañía Anónima.
Escuche La Voz Pentecostal en Radio Premio 103.9 todos los domingos. La Voz Pentecostal, bendiciendo sus vidas. Motors Genuine, compañía anónima, agente autorizado Empire, repuestos y accesorios en general para su moto Empire Keyway, desde neumáticos, rodamientos, motores y partes eléctricas. Adquiere aquí su moto 0 kilómetro, Horse, Owen, Speed, Arsen, TX200 y Outlaw 150. Motors Genuine en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1, agente autorizado Empire. Continuamos viendo La Voz Pentecostal. Acéptale, síguele. Solo tu gracia me sostendrá. Solo tu espíritu me guiará. Solo tu amor me confortará. Solo tu fuerza me levantará. Solo tu gracia me sostendrá. Solo tu espíritu me guiará. Solo tu amor me confortará. Tú eres grande, glorioso Dios. Quiero rendirte adoración, agradecerte y ofrecer toda mi vida a ti, Jesús. Tú eres grande, glorioso Dios. Quiero rendirte adoración, agradecerte y ofrecer toda mi vida a ti, Jesús. Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en la parte final de nuestro programa, nuestro último segmento. Hemos hablado de este hermoso tema, la gracia, qué es la gracia, cuándo inició la gracia, cuál es la obra de la gracia. Y en este momento queremos compartir un poco ya en la parte final, hablar de lo que es el porqué de la gracia. Vemos que desde el principio Dios fue, Raquel, dando como que un destello, mostrando ese amor, derramando esa gracia sobre algunos, y algunos pudieron hallar gracia ante Dios. Pero nos damos cuenta que realmente muchas personas no aprovecharon esa gracia del Señor, no la recibieron, no fueron agradecidos con nuestro Dios y endurecieron sus corazones. Entonces llegó el momento de que Dios decide Él ya no derramar solamente su gracia, sino que dar un tiempo, una oportunidad a todo ser humano para que saliese de esa condición. Y dice en Oseas 14:3, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Dice el Señor, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Ahí está esa promesa de Dios, de esa gracia que Él iba a enviar de una manera especial. Así es. ¿Por qué la gracia? Bueno, porque como hemos hallado gracia ante los ojos de Dios, pues el Señor aparta la ira y muestra su amor. En Joel capítulo 2, verso 12 dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira
y grande en misericordia y que se duele del castigo. Entonces vemos que el Señor lo único que quiere es que el hombre se convierta, porque dice, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Cuando nosotros tenemos un convertimiento verdadero, genuino, de corazón, alcanzamos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la salvación para nuestra vida. Es allí donde el Señor nos revela su nombre, es allí donde el Señor nos muestra qué es lo que Él quiere con nosotros, porque el Señor nos llama con propósito. El Señor no nos llama para nosotros simplemente ser llamados y estar ahí, ay, aquí estoy. No, el Señor siempre llama al hombre con un propósito, porque el Señor tiene grandes cosas para el hombre. Entonces, si nosotros nos acercamos a Dios, vamos a alcanzar esa gracia. La gracia, muy poco podríamos decir que la conoce, o muy poco día, pero bueno, la gracia, ¿qué es la gracia? No, la gracia sí tiene mucho significado, tiene mucho peso, tiene mucho que ver con el hombre, la gracia. La gracia, cuando nosotros recibimos algún beneficio de una persona, que decimos, gracias por ayudarme, gracias por extenderme la mano, gracias por ayudarme en los momentos más difíciles de mi vida, o gracias por darme ese consejo que en verdad lo necesitaba. Bueno, podemos decir, gracias Señor, porque por tu amor y tu misericordia todavía vivo. Gracias Señor por tu amor y tu misericordia, porque Señor, estoy aquí. Por tu misericordia he alcanzado tu salvación, he alcanzado tu bondad, he alcanzado tus bendiciones, por gracia. Por gracia es que la raza humana no ha sido destruida. El Señor la destruyó una vez, fue en el diluvio. El Señor dice que exterminó al ser humano porque se había arrepentido de haberlo hecho. Pero vemos que el Señor también dejó un pacto mostrado para que el hombre vea, porque eso está escrito en la Sagrada Escritura. El Señor dejó un pacto, como que cuando Él viera eso, se recordaba o iba a recordar de que no iba a volver a destruir al hombre con agua. Y es el arco iris, un hermoso arco iris que cuando llueve, comienza la lluvia y vemos ese arco iris, el Señor está recordando allí que no va a destruir la tierra con agua. Entonces vemos que el Señor hizo un pacto, o sea, como diciendo, no voy a destruirlo. O sea, allí se está demostrando el amor, la misericordia, se está demostrando la gracia de Dios. Que el hombre ha transversado las cosas, sí, porque el hombre está bajo el maligno, así lo dice la palabra de Dios. Y de continuo es el pecar, de hacer lo malo, de ser hombres rebeldes, desobedientes, hombres que no les interesa nada. Entonces, Dios siempre va a querer la salvación del ser humano, pero el hombre también tiene que poner de su parte, porque la gracia va a tener un límite, en el cual ya el hombre no puede, como pasó con aquellos hombres cuando la puerta se cerró del arca, comenzaron a golpear, por favor Noé, ábrenos, ábrenos, no queremos morir, pero ya era muy tarde. Entonces no esperemos que las cosas lleguen ya al final, en el cual ya nosotros no tenemos tiempo de poder decir, Señor, estoy aquí. No esperemos que el momento malo llegue y nosotros no tengamos oportunidad de decirle, Señor, ayúdame, quiero servirte, quiero seguirte, y la gracia se acabe. Entonces, la gracia es muy hermosa. Estamos bajo la gracia de Dios, estamos bajo la misericordia de Dios, estamos bajo el amor de nuestro Señor Jesucristo, y hay que saberlo aprovechar, porque el que no aprovecha, triste, lo pierde. Bueno, la gracia siempre ha estado vigente, como decía Raquel, desde el principio, desde la creación del hombre. Dios, desde que el hombre pecó, ha derramado de su gracia sobre el ser humano, y siempre ha estado presente, porque por la gracia, usted dirá, bueno, pero gracia, como decía Raquel, no me interesa mucho ese tema, no entiendo, no sé lo que significa. Por la gracia de Dios tú vives, por la gracia de Dios el ser humano camina, se mueve, respira, va, viene, hace proyectos, porque es un don inmerecido del hombre. Aun cuando el hombre peca, aun cuando el hombre falla, aun cuando el hombre ignora a Dios, aun cuando el hombre se levanta con rebeldía ante Dios, Dios está derramando de esa gracia, dándole esa oportunidad de vida al hombre, permitiéndole que el hombre pueda lograr sus objetivos. Ahí está la gracia de Dios vigente. Si nosotros hacemos algo para Dios, no lo hacemos porque tenemos muchas virtudes y somos mejor que alguien, sino es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios nosotros estamos aquí en la Voz Pentecostal. Por la gracia de Dios somos parte de la iglesia del Señor en este tiempo, porque Él ha derramado de su gracia en nosotros y nos ha dado esa oportunidad. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, hemos sido oidores, y no solamente oidores, sino que hemos oído la voz de Dios y hemos obedecido al llamado de Dios, y estamos aquí caminando con el Señor cada día, esforzándonos. Y entonces queremos motivarle a ustedes también, a que ustedes
le presten atención a las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios, a que aprovechen este tiempo que Dios está dando de gracia, porque el tiempo se va a terminar también. La próxima semana, Raquel, vamos a estar presentando para nuestros televidentes un hermoso tema en continuidad de la gracia. Vamos a hablar de las dispensaciones, de cómo Dios derramó de su gracia no solo en ese don hacia la persona, sino que también lo hace marcando un tiempo. Hay diferentes dispensaciones. Qué bueno, estimado amigo, amiga, hermano que nos ha estado sintonizando, que usted pueda conocer las Sagradas Escrituras, ese contenido, esas dispensaciones, cómo ha hecho Dios, cómo ha derramado de su gracia, cómo ha ido trabajando en favor de la salvación, de la prosperidad, del beneficio, de la sanidad, de la ayuda del ser humano. Bueno, en conclusión, Raquel. Bueno, en conclusión es que invitamos a todos nuestros amigos a que se acerquen a la casa de Dios. Y mientras nosotros tenemos vida, salud, tenemos esa misericordia, esa bondad de parte de Dios, acerquémonos a Dios y como dice en Joel capítulo 2, verso 12, dice, convertíos de corazón. O sea, que tiene que haber un arrepentimiento verdadero, sincero con Dios, para nosotros alcanzar la misericordia, para nosotros alcanzar esa salvación tan grande que el Señor hoy ha extendido a toda la raza humana. Bueno, les motivamos también a que usted lea las Sagradas Escrituras allí en casita, que siempre que nosotros presentemos un tema, allí en la parte de abajo del cintillo aparecen los textos bíblicos, que tú puedas leer la palabra de Dios para que te pueda llenar de conocimiento, porque la Sagrada Escritura dice que hubo un pueblo que pereció por falta del conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, de saber que no somos nosotras o que no es un invitado, o que no es la persona que está aquí, sino que es la palabra de Dios que estamos llevando a sus vidas y por lo tanto si tú la recibes, si tú la lees en casa, si le prestas atención, si reconoces a Dios desde el cielo, Dios va a enviar para ti sanidad, va a enviar para ti bendición, va a enviar protección a tu vida, va a cambiar las circunstancias que envuelven tu vida hoy, porque nosotros solamente somos intercesores de parte de nuestro Dios, que estamos aquí para motivarles a ustedes a acercarse al Señor. Pero nuestro Dios es el que hace la obra, el Todopoderoso, nuestro amado Salvador Jesucristo. Así que bueno, le damos las gracias a Él por habernos permitido estar con ustedes. Gracias a ti, Raquel, por compartir con nosotros. Gracias también allí a Yarelis detrás de cámaras, a Imayu y a todos los que hicieron posible que pudiésemos estar hoy con ustedes y pudiésemos llegar hasta sus hogares y hasta sus familias. Nos despedimos deseando que el Señor Jesucristo les bendiga. Déjame postrarme en tu presencia, llevando a tus pies mi corazón. Te amo tanto y no te cambiaré, Jesús. Prefiero entregar mi cuerpo al fuego antes que adorar a otro Dios. Ante ti solo me postraré, Jesús. Toda mi adoración, mi alabanza es para ti. Yo te doy gloria, oh aleluya. Rendiré mi corazón, toda mi vida a tus pies. Solo tú eres Dios, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Prefiero entregar mi cuerpo al fuego antes que adorar a otro Dios. Ante ti solo me postraré, Jesús. Toda mi adoración, mi alabanza es para ti. Yo te doy gloria, oh aleluya. Rendiré mi corazón,
Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor.